La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna. Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas. Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas. Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies. Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco. Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies. Soy Pablo. Yo, Miguel. Y juntos somos Cazadores de Historias. Hola, bienvenidos nuevamente a Cazadores de Historias, el podcast. Estamos entrando, ya de jueves, como todas las semanas, acercándonos al fin de semana. Y aquí trayéndoles este nuevo episodio, a ver de qué se trata en esta ocasión. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos también, una vez más, como dices, Mike, a todos. Septiembre ya. Prácticamente ya estamos entrando al último recta final del año, otra vez, muy rápido, ¿no? Y bueno, en lo personal se acerca la temporada que más disfruto del año, ¿no? Empezamos con el otoño y todo lo que conlleva. Hace unas semanas, no sé si recuerdan, hablamos de la historia y la leyenda del chupacabras, que les mencioné que me había topado con una historia, ¿no? Con un relato. Ah, y cierto. Pues ahora sí que lo prometido es deuda. Tengo la oportunidad de platicárselos, de contárselos. Nada más me tomo la libertad de mencionar un poco también de dónde viene este cuento o este relato. Okay. Pueden igual visitar la página que se llama creepypastas.fandom.com. La repito una vez más, creepypasta.fandom.com. Y pues bueno, el nombre de la historia se llama Encuentro con el chupacabras. Y pues sin más, comienzo. Okay. Cualquiera que recuerde los 90s estará de acuerdo conmigo cuando digo que esta criatura, cuyo nombre venía de su fama de matar gallinas y ganado, alcanzó una fama de proporciones inimaginables hasta para cualquier leyenda urbana respetable. Desde que sus ataques comenzaron, se convirtió en noticia en primera plana de todos los periódicos, en la televisión y en la radio. Los estragos que provocaba eran de fama mundial. En todo México se especulaba acerca de su existencia y procedencia. Muchos afirmaban que era un simple lobo, otros que era la mascota de extraterrestres. Algunos más decían que se trataba de una invención de ganaderos que querían un poco de fama. Recuerdo la primera vez que lo vi. Su bosquejo ocupaba toda la hoja de cabecera del periódico, representado como un extraterrestre con alas bajo los brazos. Esta versión luego fue reemplazada por muchas otras, como la de un extraterrestre con espinas en la espalda, un lobo calvo y deforme, con cola y cara de rata, otra de un lobo muy grande, con ojos rojos y fosforescentes. Otros se quedaron con una versión humanoide de este personaje. Alguna vez incluso trataron de televisar una trampa para capturarlo y poder estudiarlo y concluir de una vez de qué se trataba. Un mal espectáculo, si me lo preguntan. Era tanta su propaganda que tenía su propia línea de mercadotecnia. Había camisetas divertidas sobre él, se vendían pósters, tarjetas, incluso un dulce. Sabía horrible, según recuerdo. ¿Y cómo olvidar su episodio en los Expedientes X? Hoy en día, una carrera ciclista en Ciudad Juárez está bautizada en su nombre, e hizo una pequeña aparición triunfal en un videojuego de vaqueros. Al menos, es lo último que yo he sabido de él. Pero siempre me surge la misma duda. ¿Por qué su caso no se investigó formalmente? ¿Por qué no se le dio seriedad? Yo veo la leyenda del chupacabras y luego veo la del monstruo de Gévaudan, una criatura que asoló Francia antigua a tal magnitud que el mismo rey envió a su fusilero real a darle caza y encuentro un patrón. Me voy a permitir ser un poco sensacionalista al declarar que si ambos animales estuvieron relacionados de alguna manera, el monstruo de Gévaudan le habría dejado una lección más importante al chupacabras. Al monstruo de Gévaudan se le atribuyen casi 150 asesinatos. En cambio, nunca se reportó un ataque de chupacabras contra un humano, al menos no formalmente.
Un vecino de mi colonia, sin embargo, tiene una historia interesante que contradice y de alguna manera avala mi teoría. Dicho vecino se llama Raúl y en 1995 estaba cumpliendo una sentencia en el Cerezo estatal. Le habían dado 3 años por robo a mano armada y ya estaba casi en las últimas semanas de su sentencia. Bien se podría decir que era, ha sido y siempre será una paria. Pero no es una paria común y corriente. Es un desgraciado muy listo. Es un muy buen jugador de rebote y le gusta mucho aprender nuevas lenguas. Sabe defenderse en inglés, alemán, italiano y conoce el lenguaje de los obos. Él asegura que el chupacabras es un demonio y que el día que se encontró frente a él, su virtud menos pensada fue la que finalmente terminó salvándolo. Durante su estadía en la cárcel, tuvo muy pocos problemas con los otros internos, debido a que no es tan alto ni fuerte como para ser un buscapleitos, pero ni tan pequeño ni débil como para ser el idiota de nadie. Simplemente sabía defenderse. Los guardias del penal le vendían droga regularmente y él les suministraba los cigarrillos que ganaba en partidos de rebote constantemente. Había un custodio que le ayudaba a hacer trampa en el póker, usando el lenguaje de señas, que ambos conocían muy bien. Me dijo que su mayor deleite era drogarse durante las noches, porque podía arrojar el humo por la reja y como estaba en una sección lejana a las torres de la vigilancia, nadie veía el humo. Una noche, característicamente fresca y húmeda, con un ligero viento proveniente del oeste, en la que él por 100% era seguro que llovería, se encontraba en la ventana de su celda. Apagó su cigarrillo y se dedicó a observar las nubes que venían en esta dirección, cargadas de lluvia y relámpagos, perfectamente nítidas a la luz de la luna que les bañaba. Trataba de ver esas nubes que adquirían un color rosado a medida que se acercaban a las luces de la ciudad, cuando un rayo descomunal cayó en los cerros a la distancia. Una sucesión de varios relámpagos surcó el cielo nocturno que ya estaba comenzando a plagarse de nubes de lluvia, bañando a la zona en esa esencia de tierra y vegetación mojada. Vio luces extrañas bailando sobre el desierto, luces que fácilmente podían hacerse pasar por relámpagos, a menos que se les pusiera mucha atención en su comportamiento y la frecuencia tan constante con la que aparecían y desaparecían. Tras unos minutos de ese espectáculo atmosférico, vino un periodo de serenidad en la que no se oían truenos. Los relámpagos se hicieron menos abundantes y una cortina de agua emprendió su marcha desde los cerros hasta ahí. Entonces, muy por delante de aquella cortina, vio cómo se acercaba un animal corriendo a 4 patas a toda velocidad por el desierto. Pensó que se trataba de un perro, pero uno mucho más rápido que otros. Después, pensó que tal vez se trataba de un coyote. A esa distancia no podía estar tan seguro. Además, claro, el muro de 10 metros que separaba tanto a él y los demás reos de la libertad no ayudaba mucho. No pudo evitar sentir un escalofrío creciente al ver cómo aquel animal se acercaba cada vez más hacia la prisión, pues dijo que ese cuadrúpedo no avanzaba con el comportamiento errático o nervioso de cualquier animal que buscaba dónde refugiarse en una tormenta, sino que llevaba la dirección y velocidad de cualquier predador que ha encontrado a su presa. El muro se interpuso en su campo de visión y ya no pudo distinguir si el animal había cambiado su trayectoria o se había detenido cerca de ahí. Esperó un rato más, con la intención de verlo alejarse por donde vino o escuchar algo, pero pasado ese rato, no vio ni escuchó nada más que los relámpagos y la lluvia cayendo. Entonces se fue a dormir y olvidó el asunto por esa noche. Al día siguiente, se activó en prisión un protocolo amarillo, pues 3 guardias habían desaparecido durante la noche. Se sacó a todos los reos al patio y se registró todo el penal en busca de los trabajadores, pero no hallaron nada en todo el día. Sabían que no podían haber dejado el penal en su turno, ya que sus pertenencias seguían en sus casilleros, y sus autos aún estaban en el estacionamiento, y tampoco se tenían registros de que salieran a la prisión a pie. Los videos de seguridad y los guardias en las torres tampoco ayudaron mucho. Se habían comunicado con sus familiares, pero no tenían respuesta de su paradero tampoco. El director del Cerezo exigió apoyo a las autoridades, pero respondieron que no podían iniciar un operativo hasta que se confirmara que realmente habían desaparecido y que no habían abandonado de alguna manera las instalaciones. Si en 36 horas no sabían de su paradero, se iniciaría una búsqueda en la zona y se abriría una línea directa para mantenerse en contacto. Como los reos no podían quedarse en el patio, se les permitió volver a sus celdas cerca de las 7 de la tarde. Ese día no habían podido hacer nada más que estar en el patio, ir a comer y volver al mismo. Ya avanzada la noche, algo despertó a los reos. Raúl fue despertado por un escándalo que al parecer suscitaba en el pabellón.
Se acercó a la reja para escuchar de qué se trataba. En una de las celdas de la orilla derecha se escuchaban ruidos extraños y le pareció entender que los reos gritaban que un lobo se había metido a la cárcel y atacaba a los internos. Tiempo después, se enteró que el supuesto lobo inició su ataque en la celda 1418 y cómo salió de esta para dirigirse a las consecuentes, como si conociera bien el lugar y estuviera planeado sus pasos. Raúl, desde su limitado campo de visión, pudo darse cuenta que ese era el animal que había visto correr la noche anterior hacia la cárcel. No tenía ninguna duda. Escuchó un gruñido y el grito ahogado de los ocupantes de la celda. Los gritos y el pánico inundaron todo el pabellón. Muchos internos gritaban por ayuda a los guardias, pero estos no aparecían por ningún lado. La bestia salió de la celda 1419 y se dirigió a la 1420, sin ninguna prisa. Los reos de esta celda intentaron patearlo para evitarle la entrada, pero era muy fuerte y escurridizo. Raúl pensó que debía de haberlo sido para entrar en un penal de máxima seguridad y matar a 2 guardias sin que nadie se diera cuenta. Se escabulló entre los barrotes de la celda. Acto seguido, escuchó los gritos de sus ocupantes y cómo intentaban defenderse sin éxito alguno. El escándalo era cada vez mayor. Los reos golpeaban las rejas y arrojaban papel sanitario a la ventana del cuarto de vigilancia para exigir a los guardias que actuaran, pero estos, al parecer, habían huido dejándolos completamente solos. Raúl arrancó una vara del soporte de su cama y hacía lo mismo que los demás. Quería huir y ponerse a salvo lo antes posible. La celda que él ocupaba era la 1423, a 3 jaulas más de la bestia en ese momento. Por fin, un guardia armado con una escopeta atravesó la entrada principal hacia las escaleras que llevaban hacia la segunda planta y, aprovechando que el animal estaba en el interior, introdujo el cañón entre los barrotes de la celda 1420 y comenzó a detonar su arma en repetidas ocasiones. Lo que vio, nadie puede saberlo, pero fue claro que lo asustó, porque sacó el cañón de la celda y retrocedió, poco antes de que el animal saliera y se pusiera frente a él. El guardia apuntó y disparó contra la criatura, pero para la sorpresa de todos ahí, el animal esquivó los disparos y de un solo movimiento saltó sobre el cuello del uniformado. Tras unos instantes, el oficial cayó muerto y el animal lo soltó, como si ya conociera el procedimiento adecuado para matar, como si lo hiciera sistemáticamente. Continuó su camino y se dirigió a la siguiente celda. Los miembros de la celda 1421 eran 2 de los presos más rudos y temidos en todo el penal, de esa clase de personas con las que no querías compartir una celda, pero con los que quisieras estar en momentos como este. Cuando el animal llegó a la celda, ellos habían montado una especie de defensa contra él. Habían desmantelado las literas, apertujando ambos colchones contra los barrotes de la celda y habían utilizado las partes sobrantes en manera de retén. Adicionalmente, habían sacado sus puñales de hoja larga y los ondeaban hacia el animal para masacrarlo en caso de que pudiera pasar por la barricada. Raúl y todos los demás pensaron que esa sería la manera adecuada de contener a la bestia, y estaba a punto de comenzar a reforzar los barrotes de sus celdas de la misma manera, cuando vieron que el animal, de una manera muy astuta, se impulsaba por debajo del colchón y se revolvía para hacerse espacio para entrar, sin importar los puntapiés y navajazos de los 2 presos. Se escuchó un alboroto de cuchillazos y un forcejeo tremendo en esa celda, pero al final, silencio. Los gritos de los ocupantes de la celda 1421 pararon. ¿Habían podido detener a la bestia? ¿Lo habían matado?, se preguntó Raúl. Raúl volteó a ver hacia el cuarto de vigilancia. Por un momento, pidió a Dios que estuviera un guardia en este y que estuviera pidiendo ayuda, pero el cuarto estaba vacío. Comenzó a temer que el único guardia que había acudido en su ayuda estuviera ahora muerto en el pasillo del pabellón y se dio cuenta que, de ser así, tanto él como los demás morirían sin alguna duda. Intuyó que ningún guardia se arriesgaría a terminar como su colega de la escopeta y que jamás dejarían salir a los presos de sus jaulas, por temor a que, aprovechando el ataque, se fueran a amotinar y a escapar. El monstruo salió de la celda. No lo habían matado y, al parecer, ni lastimado. Se dirigió a la siguiente, donde sus ocupantes, aterrados, habían hecho su mejor intento de imitar a los de la celda 1421. Pero los colchones no eran lo suficientemente resistentes para contener al demonio, que pasó sin dificultad entre ellos. Gritaron y chillaron mientras pateaban tratando de defenderse del animal que se acercaba. Los demás reos les gritaban y les aconsejaban intentando darles ánimo, pero no lograron evitar que el animal entrara. Raúl
De pronto vio que el guardia con el que había entablado amistad y le ayudaba a hacer trampa en el juego de cartas entró al cuarto de vigilancia. Fue entonces cuando tuvo una idea. Tomó un trozo de papel sanitario y lo quemó con su encendedor. Llamó la atención del guardia en la cámara de seguridad. Usó el lenguaje de señas para decirle lo mejor que pudo. Voy a atraparlo. Si abres la reja cuando yo te lo indique. El guardia asintió con la cabeza y puso su mano en el botón de la celda de Raúl y esperó. Raúl quitó uno de los colchones para hacer espacio entre los barrotes, dándole al animal una entrada más fácil a la celda. Se posicionó justo al otro extremo de la reja, donde estaba la cerradura de la puerta, y esperó. Esos segundos de espera fueron para él más eternos que el tiempo que pasó esperando cumplir su condena, me comentó. Cuando finalmente apareció la bestia, Raúl pudo apreciarlo mejor. Era justo como imaginaba un demonio. Su piel era escamosa, sarnosa y grisácea. Tenía una joroba llena de pelos parecida a la de un jabalí. Su cabeza le recordaba la de una rata, y sus profundos ojos rojos eran algo que Raúl no había visto jamás. Me dijo que los ojos de ese animal eran lo que más miedo le habían dado en vida. En estos no había nada. No había ira, no había miedo, no había hambre, no había absolutamente nada. Solo un vacío. En su mente pasó lo que parecía ser el pensamiento de la bestia. Sabía que lo había visto entrar en la cárcel un día antes y que planeaba matarlo igual que a los otros. Nada más. Solo una víctima más. Nada especial. Tan pronto como Raúl vio aparecer la cabeza del monstruo por la reja, dio la señal al guardia, quien oprimió el botón de la apertura de la celda. Esta se deslizó, atrapando al animal por la mitad del cuerpo, que lo hizo aullar y retorcerse del dolor. Los presos gritaban vítores, al ver que por más que se retorcía y se sacudía para escabullirse de alguna manera, la bestia no podía escapar, estaba bien presado de la cintura. Raúl no tenía idea de qué debería hacer después. Su gran idea solo era la de apresarlo con la puerta, y sabía que esos barrotes eran lo único que se oponía entre la muerte segura y la vida. Se le ocurrió usar su cuerpo para mantener la reja presionada. Pensó que para tener más apoyo y mejor soporte, debía alargar su cuerpo y mantenerse estirado. Fue muy mala decisión. En ese momento de la historia, Raúl se quitó un zapato para mostrarme una terrible herida en el tobillo, que finalmente terminó con su habilidad para el rebote. Puso su pie en el tercer barrote para no cansarse, y el monstruo le hizo eso de una sola mordida en un ataque de rabia. Le dolió como el mismo demonio, pero aún así no dejó de aplicar fuerza a la reja. El guardia abrió sistemáticamente las rejas de las demás celdas para que los reos pudieran salir y pudieran escapar hasta el comedor, el único lugar con la capacidad de albergarlos a todos y lo suficientemente cerrado y seguro para que el monstruo no pudiera entrar. Mientras, el animal seguía forcejeando y aullando de dolor. En más de una ocasión, Raúl pensó que no podía resistir más y que se le escaparía, pero aún usaba todas sus fuerzas para evitar que esto sucediera. Pasaron unos minutos. La ira del animal disminuyó. Se tranquilizó al parecer. Raúl entendió el mensaje y disminuyó un poco la presión. Lo malo era que ningún preso se aventuró a acercarse para donde él estaba. Todos usaban las escaleras o las rutas alternas para rodearla, temiendo que el animal en cualquier momento se libraría de la trampa y mataría a cualquiera que se acercara, y nadie quería hacerse el héroe teniendo la opción de salir vivo. Así que Raúl se quedó solo durante todo el tiempo que tomó transferir a los reos del pabellón al comedor, sin apoyo, sin relevo, valiéndose de todas sus reservas de energía para mantener la reja aprisionada. No quedaba nadie más que él y el animal entre las rejas, que ya no estaba aullando, sino gimiendo adolorido. Habían sido dejados atrás por todos, hasta por los guardias. Le habían dejado a su suerte. Raúl ya no tenía ni la menor idea de cuánto tiempo llevaba presionando la reja. Sentía que horas. El cansancio, el miedo, la inmensa tensión de saberse a medio metro de una criatura que lo mataría en cuanto a él se acabaran las fuerzas para seguir oprimiéndolo, lo hacían desfallecer. Pero aún así, aguantó. Y en ese estado de adrenalina, se concedió el tiempo para contemplar de frente a su rival. La criatura se había agarrotado, pero Raúl podía ver en esos ojos rojos que en cuanto se sintiera libre, seguiría haciendo lo que hacía. No se detendría, jamás lo haría. Esos ojos rojos vio que su naturaleza era para matar, era para lo que había venido. No podía permitirlo, tenía que escapar de ese lugar. Tomó un rato para reunir valor. Mentalmente ideó una ruta de escape e intentó medir el tiempo que le llevaría a ponerse a salvo de la bestia. La bestia, al parecer, se dio cuenta de sus intenciones,
porque comenzó a gruñir por lo bajo y a aullar muy bajito. Raúl se acomodó para dejar descansar un poco las piernas, que era lo que necesitaba. No se consideraba creyente, pero en ese momento pidió a Dios que le diera fuerza en las piernas, y se alistó para ponerse de pie y huir. Los aullidos del monstruo eran cada vez más fuertes y penetrantes. No creía posible seguir escuchándolos un segundo más. Se puso de pie de un brinco y corrió hacia las escaleras a la planta baja del pabellón, sabiendo que el animal se soltaría y lo perseguiría. Contó en su mente: 1, 2, 3, 4. Y cuando llegó al 5, alcanzó las escaleras que bajó brincando varios escalones para escapar. Sentía la presencia de la bestia corriendo tras los tobillos, listo para matarlo. Corrió tan veloz como pudo, siempre con ese enloquecedor aullido llenándolo a par de pasos detrás de él. Cruzó el pabellón, el pasillo de entrada, y se dirigió al comedor, donde vio como uno de sus compañeros abrió un poco la puerta, solo el espacio suficiente para dejarlo entrar. Se introdujo junto con los demás presos. La puerta fue cerrada en cuanto entró. Los guardias cobardes ya habían establecido un sistema para mantener a los reos bajo control. En todo caso, lo último que a estos les importaba era intentar amotinarse. Los aullidos del animal los tenían a todos aterrorizados. Raúl reconoció que nunca antes se había sentido tan a salvo rodeado de tantos presos en ese penal como en ese momento. Ahí se quedaron todos por el resto de la noche. Los aullidos, que tanto lo atormentaban, a veces se escuchaban lejos y otras veces cerca, y se detuvieron cerca de las 5 de la mañana, 4 horas después de que comenzó la masacre. Alrededor de las 6 de la mañana, aparecieron los cuerpos militares para tomar custodia del penal. Los reos fueron sacados al patio y se registró todo el penal en busca de sobrevivientes. Aunque los guardias explicaron todo lo que había sucedido, sabían que era imposible que les creyeran. Tiempo después, Raúl se enteró que habían encontrado un pelo extraño en una de las celdas. Un pelo grueso y largo, que no parecía ser de algún humano o de algún animal. Según los reportes, todas las víctimas que fueron sacadas del penal no presentaban más que una hilera de grandes marcas en el cuello, lo que dejaba en evidencia el móvil tan raro con que el animal mataba. Siempre atacaba en el mismo punto. En todo caso, a la conclusión que llegaron las autoridades mexicanas fue que se trataba de un motín en el penal, en el que los reos habían tomado la vida de 7 guardias de seguridad y la de 16 internos. Se encubrió todo el asunto y se dijo que se implementarían más medidas de seguridad para que esto no se repitiera. Raúl, por su parte, nunca intentó averiguar nada más. De hecho, me dijo que intentó olvidar por completo lo que hizo, por muy heroico que haya sido. Él había sido quien más cerca había visto a la bestia y había vivido para contarlo. Pero cuando algún ex compañero lo saludaba en la calle y le preguntaba por aquella vez, él no quería decir nada. Lo que sea que haya visto en aquellos ojos rojos no era algo que él quisiera recordar o de lo que quisiera hablar. Por eso, que se haya tomado la molestia de contarme esto, significó tanto para mí. Todo esto me ayudó a llegar a la conclusión de que el propósito de este animal, viniera de donde viniera, no era más que probar los límites de las especies en este planeta. Hasta ahora, sabe que matar ganado y especies pequeñas le funciona, pero el hecho de que no haya registros de ataques contra personas indica que o evitó volver a hacerlo o siguieron encubriendo sus ataques. O quizá se dedique a ataques aislados que puedan ser tomados como desapariciones o incidentes. Quizás estoy suponiendo de más, pero es que el tema siempre me ha emocionado. El pensar que de verdad existe un ser que evidencia la existencia de lo desconocido, de vida en otros planetas en el mejor de los casos. No comprendo cuál podría ser la razón de que él no entusiasmara a tanto gente como a mí, y cuando me encuentre en algún momento con su presencia se lo preguntaré. Pues mira, si la historia fue real, está impactante, está padre. Y si es una cuestión de ficción que escribió esta persona, está muy buena la historia. Sí, la verdad es te que atrapa. sí, está muy bien narrada. Digo, espero haber hecho justicia al relato. De todas maneras, como les digo, está la historia original está en la página. Me tomé un poquito la libertad de hacer como una edición, pero en sí la esencia de la historia está ahí. Ujú. Y como dices, ¿no? Si fue algo real, pues está muy impresionante. Y si es una ficción, la verdad es que es muy buena. Muy buena historia, sí. Y pues ya, espero que les haya gustado y a todos. La verdad es que en lo personal,
me atrapó mucho la historia porque combina varios elementos, ¿no? Deja tú lo sobrenatural que puede llegar a ser la criatura, la acción que hay en el penal Sí. y cómo la persona esta logró salvarse y salvar tal vez a sus compañeros, ser el típico antihéroe, tal vez. Pero bueno, pues hace mucho que no me tocaba platicar una historia, un cuento así, porque no me había estado como que enfocando un poquito más a relatos e historias y demás. Pero bueno, es muy buena esta historia para regresar a como habíamos planteado originalmente el podcast, ¿no? Qué padre, qué bueno que pudiste tener la oportunidad de contarla. Ya, la verdad es que no las habías antojado la vez pasada que nos las dijiste, así que Ajá. qué bueno que la pudimos traer aquí de vuelta en un episodio completo y dedicado para ella. Y pues por el momento creo que vámonos despidiendo de este episodio de esta semana con la promesa de que regresaremos la próxima con Sí, más estén muy historias. pendientes porque la próxima semana, que es exactamente el aniversario de nuestra independencia, vamos a traer un especial. Vamos a platicar un poco de algunas historias y leyendas de nuestro México independiente. Y creo que, pues nada, acompáñenos porque va a estar muy interesante. Pues ahí está la promesa para la próxima semana, así que los esperamos. Pásense un buen fin de semana y pues síganos escuchando y enviando sus historias. Muchas Nos- gracias. Bye. Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.